Imagina una isla enorme, donde brillan palacios de oro y en los templos resplandecen muros de plata. Por las calles caminan elefantes, los canales están llenos de barcos y los reyes deciden el destino del mundo. Parecía un paraíso en la tierra, pero un día, en tan solo una noche y un día, todo desapareció bajo el agua. Así fue como Platón, el gran filósofo de la antigüedad, contó al mundo sobre la enigmática Atlántida. La historia tiene más de 2000 años, pero aún no deja en paz a científicos, marineros y soñadores. Mira hasta el final y descubrirás lo principal: por qué Platón inventó este mito y para qué lo hizo tan vívido, como si él mismo hubiera estado en la isla sumergida. Atlántida comenzó como un regalo de los dioses. Poseidón, el señor de los mares, se enamoró de una mujer mortal llamada Cleito. De su unión nacieron 5 pares de gemelos. El hijo mayor, Atlas, recibió el poder sobre el trono principal, y su nombre dio nombre a toda la isla y al océano que la rodea. Así nació la Atlántida. La isla era enorme, más grande que Libia y Asia Menor juntas. Allí había altas montañas, fértiles llanuras y bosques llenos de animales salvajes. Incluso vivían elefantes allí, aunque su hogar es África y Asia. Los atlantes sabían hacer de todo: construir templos y palacios, excavar canales y puentes, crear estatuas de oro y plata. En sus templos, los techos eran de marfil y las paredes de un metal raro llamado oricalco, que brillaba tanto como el oro. El centro de la isla era como una fortaleza. A su alrededor había terraplenes y fosos llenos de agua. Canales conectaban estos anillos, y por ellos navegaban miles de barcos. Y en el mismo corazón se alzaba el templo de Poseidón, de casi 200 metros de largo y 90 de ancho. Para comparar, el templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo, era más pequeño. Las paredes del templo brillaban con plata, los suelos relucían con oricalco, y en el centro se erguía una estatua de Poseidón en un carro tirado por 6 caballos alados. Pero no era simplemente una isla de riquezas. Atlántida tenía un poderoso ejército y una enorme flota. Platón escribió que solo la parte real podía reunir 60.000 guerreros y 20.000 barcos. Incluso si las cifras están exageradas, una cosa está clara: era una superpotencia de su tiempo. Los reyes de la Atlántida se reunían en consejo cada 6 años. Ellos ofrecían sacrificios y juraban mantener el orden establecido por los dioses. Ninguno de ellos tenía derecho a luchar entre sí, pero todo cambió cuando la riqueza corrompió sus corazones. Los atlantes se volvieron codiciosos y crueles, y empezaron a conquistar tierras ajenas. Subyugaron todo a su alrededor, desde Egipto hasta Italia. Su ejército crecía, las ciudades se rendían una tras otra. Pero cuando marcharon contra Atenas, todo salió mal. Los griegos, aunque perdieron a muchos guerreros, lograron detener a la invencible Atlántida. Esa fue la derrota que marcó el principio del fin. Y entonces, según Platón, intervino Zeus. El dios supremo se enfureció con los atlantes y decidió castigarlos. En una sola noche y un solo día, la isla desapareció bajo el agua. Terremotos, olas, tormentas, todo azotó al rico mundo. En lugar del lujoso reino, solo quedaron bajíos y limos que impedían la navegación de los barcos. Así terminó la historia de la gran isla. ¿Pero realmente se acabó? Vamos a averiguarlo. Platón escribió sobre esto hace más de 2000 años, pero ningún historiador griego o egipcio de su tiempo confirmó la existencia de la Atlántida. Incluso Heródoto, el padre de la historia, guardó silencio. Aristóteles, discípulo de Platón, tampoco creía en este mito. Dijo: Platón es mi amigo, pero la verdad es más preciosa. Y aquí está la pregunta principal: ¿por qué Platón inventó esta historia? ¿Quería describir una isla real o era una lección? ¿O una alegoría política? ¿Cómo sobrevivió exactamente el mito de la Atlántida a través de los siglos? ¿Por qué la gente sigue creyendo en él hasta hoy? ¿Y qué hallazgos arqueológicos han hecho pensar a las personas que una ciudad sumergida podría existir todavía? Pasaron los siglos, la antigua Grecia cayó, el Imperio Romano vino y se fue, pero el relato de Platón sobre la isla sumergida no desapareció. La historia parecía estar esperando su momento, y así llega la era de los grandes descubrimientos geográficos. La gente vuelve a buscar tierras desconocidas. En 1484, el erudito italiano Marsilio Ficino traduce las obras de Platón y la Atlántida vuelve a cobrar vida en las páginas. Y solo unos años después, Cristóbal Colón zarpa en su viaje. Colón busca una ruta hacia la India, pero encuentra un nuevo mundo, América. Y entonces muchos empiezan a susurrar: ¿y si América es en realidad la mismísima Atlántida? Platón escribió: desde la Atlántida era fácil llegar a otras islas y a un gran continente más allá del océano.
Para los europeos, esto sonaba como una referencia directa a América. Al principio, empezaron a comparar la Atlántida con los aztecas en México. Su capital, Tenochtitlán, se encontraba justo en una isla, rodeada de canales y puentes. Enormes pirámides se alzaban sobre la ciudad y la vida bullía como en la leyenda de Platón. Incluso su dios Quetzalcóatl, el dios blanco del este, según la leyenda, llegó navegando desde el otro lado del mar. ¿Acaso no es esto una pista? Pero los españoles destruyeron esta ciudad y junto con ella aniquilaron las fuentes escritas de los aztecas. Todo lo que sabemos son los relatos de los conquistadores, y ellos quedaron asombrados de lo mucho que la capital azteca recordaba la descripción de la Atlántida. Décadas después, el mito de la isla sumergida empezó a relacionarse también con otras civilizaciones. Algunos decían que la Atlántida estaba entre los mayas, otros la buscaban entre los incas en los Andes. Otros creían que estaba oculta bajo el agua cerca de las islas Bahamas o Canarias. Cada vez que la gente encontraba pirámides, estatuas o ruinas antiguas, una y otra vez recordaban la Atlántida. Algunos creían que estas eran sus colonias. Algunos afirmaban que los propios atlantes sobrevivieron y transmitieron sus conocimientos a otros pueblos. Un poco más adelante les contaré cómo una persona en el siglo XIX reunió todas estas versiones y convirtió a la Atlántida en el símbolo de toda una nueva ciencia, que sería llamada atlantología. Siglo XIX. El mundo está cambiando, aparecen los barcos de vapor, los ferrocarriles, el telégrafo. La gente siente que el progreso les da poder y cada vez se preguntan más, si podemos descubrir nuevas tierras, ¿por qué no encontrar la Atlántida? Y así, en 1882, el político y escritor estadounidense Ignatius Donnelly publica un libro que lo cambia todo. Se llama Atlántida, el mundo antes del diluvio. Este libro se convierte en una sensación. Donnelly afirma que Platón no inventó un mito, sino que contó una historia real. Él dice, la Atlántida es la cuna de todas las civilizaciones antiguas. De allí vinieron los conocimientos sobre construcción, agricultura, medicina e incluso sobre las estrellas. Según Donnelly, los egipcios, mayas, incas, sumerios, todos ellos recibieron parte de la herencia de la Atlántida. Por eso diferentes pueblos tienen mitos similares sobre el diluvio y pirámides idénticas. Él escribe, los dioses antiguos son en realidad reyes de la Atlántida, cuyas hazañas se convirtieron en leyendas, y la gente lo creyó. Su libro se publicó en decenas de ediciones, fue leído en América, Europa e incluso en Rusia. La Atlántida dejó de ser simplemente una página de Platón y se convirtió en una sensación científica. Así nació una nueva ciencia, la atlantología. Después de esto comenzaron a buscar la Atlántida en serio. Algunos creían que los restos de la isla eran las Azores, otros señalaban a las Canarias y había quienes estaban convencidos de que América misma era la Atlántida. Pero no solo escritores y filósofos se entusiasmaron con esta idea. Los arqueólogos también se sumaron a la ola. Heinrich Schliemann, el mismo que descubrió Troya, sugirió que la Atlántida también podría haber estado allí, en Turquía. Y más tarde, a principios del siglo XX, el arqueólogo inglés Arthur Evans excavó el palacio de Cnosos en Creta y encontró vestigios de la civilización minoica. Resultó ser tan parecida a la descripción de Platón que muchos dijeron, aquí está la verdadera Atlántida. Los minoicos tenían una poderosa flota, una cultura desarrollada, el culto al toro e incluso sus propios palacios, laberinto. Y todo eso desapareció tras la terrible erupción del volcán Santorini cuando la ceniza cubrió el cielo y las olas arrasaron ciudades enteras. ¿Acaso Platón simplemente relató la historia de los minoicos? Esta pregunta sigue inquietando a los científicos hasta hoy. Ahora veamos cómo el siglo XX, la era de la ciencia y la tecnología, convirtió a la Atlántida en un mito que buscan incluso bajo el agua con batiscafos y satélites. El siglo XX se convirtió en la era de la ciencia, la tecnología y los grandes descubrimientos, pero fue precisamente en esta época cuando el mito de la Atlántida resonó más fuerte que nunca. En 1900, el arqueólogo Arthur Evans encontró los palacios minoicos en Creta, pero nadie logró demostrar que esto fuera realmente la Atlántida. A mediados de siglo, auténticas leyendas de la ciencia se sumaron a la búsqueda. Jacques-Yves Cousteau, el famoso explorador de los mares, junto con su equipo, descendió a las profundidades alrededor de la isla de Santorini. Buscaba ciudades sumergidas, murallas, templos. Bajo el agua encontraron un puerto antiguo, bloques de piedra, pero ni una sola inscripción, ni una sola prueba directa. La Atlántida se escapó de nuevo. En la Unión Soviética también se entusiasmaron con la búsqueda. El científico Nikolai Shirov publicó un enorme libro titulado Atlántida, problemas fundamentales de la atlantología. Él afirmaba que la isla realmente existió y desapareció aproximadamente 9000 años antes de nuestra era. Las expediciones soviéticas investigaron el océano Atlántico. Incluso en el monte submarino, Ampère encontraron formas extrañas, parecidas a ruinas. Pero más tarde se descubrió que era simplemente obra de la naturaleza. En Occidente tampoco se rindieron.
En los años 60, frente a las costas de las Bahamas, se descubrió la llamada Carretera de Bimini. Son filas de losas de piedra bajo el agua. Para algunos, era un antiguo camino de los Atlantes, para otros, una formación natural común. Y a principios del siglo XXI llamaron la atención los hallazgos cerca de las costas de Cuba. A una profundidad de más de 700 metros se descubrieron misteriosas construcciones que recuerdan a pirámides y muros. Los científicos aún discuten si se trata de una ciudad antigua o de un capricho de la naturaleza. Hace muy poco, arqueólogos en España encontraron bajo el agua, cerca de Cádiz, ruinas que se asemejan al templo de Poseidón descrito por Platón, muros de más de 6 metros de altura. ¿Coincidencia o una pista real? Cada nuevo descubrimiento aviva aún más el fuego del mito. Y aunque la mayoría de los científicos están seguros de que la Atlántida nunca existió, millones de personas en todo el mundo siguen creyendo. Una vez más me hago la pregunta, ¿por qué el mito de la isla sumergida ha sobrevivido miles de años? ¿Y qué fue en realidad, verdad, alegoría o una hermosa fantasía? La Atlántida ha sido buscada durante más de 2000 años. Se la ha dibujado en mapas, se han escrito libros sobre ella, se han hecho películas y se han organizado expediciones. Pero ¿por qué un mito, nacido en un diálogo de la antigua Grecia, ha sobrevivido más que imperios y civilizaciones? Para los griegos de la antigüedad, era una historia sobre la soberbia castigada por los dioses. Para la Europa medieval, una advertencia de que cualquier estado puede caer en un instante. Para la época del Renacimiento, la Atlántida se convirtió en símbolo de conocimientos olvidados, ocultos bajo el agua. En el siglo XIX se transformó en una leyenda romántica sobre una civilización perdida, y en el siglo XX en un enigma científico que intentaron resolver con escafandras y batiscafos. Y sin embargo, la verdad sigue oculta. ¿Fue la Atlántida un lugar real o simplemente una parábola de Platón, una lección inventada sobre la fragilidad del orgullo humano? Los científicos discuten, los arqueólogos excavan y el mito sigue vivo. Y tal vez precisamente en eso consista el misterio de la Atlántida. Nunca dará una respuesta definitiva. Siempre volverá a atraer, a escapar, a convertirse en leyenda para cada nueva generación. Cuando los investigadores modernos analizaron los mitos de los pueblos antiguos, como los indígenas de América, los egipcios y los sumerios, resultó que casi todos tienen una historia sobre un gran diluvio. ¿Será esto un recuerdo de una catástrofe real que la humanidad vivió hace miles de años? Si esto es así, entonces la Atlántida no es una invención, es la memoria de un mundo perdido, borrado por el agua y el tiempo. Y mientras las personas busquen respuestas, el mito vivirá. La Atlántida no es una isla. La Atlántida, pregunta eterna. Y al final, la respuesta principal a la que hemos llegado todo este tiempo. ¿Por qué Platón inventó el mito de la Atlántida y lo hizo tan vívido, como si él mismo hubiera caminado por las calles de la isla sumergida? Él no lo hizo por la geografía ni por el cuento. La Atlántida no es un mapa, es una advertencia. Platón mostró la caída de un gran y rico imperio para que sus contemporáneos reflexionaran. Sus Atenas, que habían vencido a Persia y se habían vuelto fuertes y codiciosas, cada vez se parecían más a esa misma Atlántida. El orgullo, la avaricia y la sed de poder, eso es lo que él consideraba el verdadero peligro. Por eso la descripción de la Atlántida es tan detallada, tan vívida. Templos de oro, muros de piedra roja, canales, flota, campos, todo esto está hecho para que la gente crea, sienta y vea con sus propios ojos la imagen de la ruina. Y el sentido era uno solo. Cualquier civilización puede caer si olvida la justicia. Por eso el mito vive miles de años. Porque no es solo una historia sobre una isla hundida, sino un recordatorio eterno para la humanidad. Gracias por ver hasta el final. Si les resultó interesante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, así como compartir este video. Escriban en los comentarios sobre qué otras figuras históricas les gustaría saber o qué imperios y temas del pasado les interesan más. Se vienen muchas más historias.